La mitosis es la división de dos núcleos células hijos y división del citoplasma. La mitosis es un proceso continuo que convencionalmente se divide en 4 etapas, que son la profase, metafase, anafase y telofase, que a continuación veremos. Profase. Los cromosomas se visualizan como largos filamentos dobles, que se van acortando y engrosando. Cada uno está formado por un par de cromátidas que permanecen unidas solo a nivel de centrómero. En esta etapa, los cromosomas pasan de la forma laxa de trabajo a la forma compacta de transporte. La envoltura nuclear se fracciona en una serie de cisternas que ya no se distinguen del RE, de manera que se vuelve invisible con el microscopio óptico. También los nucleolos desaparecen. Se dispersan en el citoplasma en forma de ribosomas. La siguiente es metafase. Aparece el hueso mitótico o acromático, formado por haces de microtúbulos. Los cromosomas se unen a algunos microtúbulos a través de una estructura proteica laminar situada a cada lado del centrómero, denominada cinetócoro. También hay microtúbulos polares más largos que se solapan en la región ecuatorial de la célula. Los cromosomas muestran el máximo acortamiento y condensación y son desplazados por los microtúbulos hasta que todos los centrómeros quedan en el plano ecuatorial. Al final de la metafase se produce la autoduplicación del ADN del centrómero y, en consecuencia, su división. Anafase. Se separan los centrómeros hijos y las cromátidas, que ahora se convierten en cromosomas hijos. Cada juego de cromosomas hijos migra hacia un polo de la célula. El hueso mitótico es la estructura que lleva a cabo la distribución de los cromosomas hijos en los dos nucleolos hijos. El movimiento se realiza gracias a la actividad de los microtúbulos cromosómicos, que se van acortando en el extremo unido al cinetócoro. Los microtúbulos polares se deslizan en sentido contrario, distanciando los dos grupos de cromosomas hijos. Telofase. Comienza cuando los cromosomas hijos llegan a los polos de la célula. Los cromosomas hijos se alargan, pierden condensación, la envoltura nuclear se forma nuevamente a partir del RE rugoso y se forma el nucleolo a partir de la región organizadora del nucleolo de los cromosomas SAT. Y por último, la citocinesis. Aunque no es una fase, es la división del citoplasma. Ocurre luego que se ha dividido el nucleolo en dos nucleolos hijos durante la mitosis. En las plantas superiores durante la telofase tardía. Aparece en el ecuador de la célula, una estructura llamada fragmoplasto. ¿Qué es la meiosis? La meiosis es un proceso de división celular que está estrechamente relacionado con la reproducción sexual. La meiosis consta en la interfase se duplica el material genético. ¿Qué es esto? En meiosis 1, los cromosomas homólogos, o sea, son estos, los cromosomas homólogos se reparten en dos células que son hijas, son células hijas. Al igual, en la meiosis 2, al igual que la mitosis, cada cromatina migra hacia un polo. El resultado son 4 células hijas haploides. La interfase se divide en 3 fases. Fase G1, que es caracterizada por el aumento de tamaño de la célula. Fase S,
Se replica el material genético, es decir, el ADN se replica dando origen a 2 cadenas nuevas. Fase G2. La célula continúa aumentando su biomasa. En la meiosis 1 también tiene fases. La profase 1 es la etapa más compleja del proceso y a su vez se divide en 5 subetapas que son leptoteno, cigoteno o cigonema, paquiteno, diploteno y diacinesis. Metafase 1. El uso acromático aparece totalmente desarrollado. Los cromosomas se sitúan en el plano ecuatorial y unen sus centrómeros a los filamentos del anafase 1. Los cromosomas se separan uniformemente. Telofase 1. Cada célula hija ahora tiene la mitad del número de cromosomas, pero cada cromosoma consiste en un par de cromátidas. La meiosis 2 es similar a la mitosis. Las cromátidas de cada cromosoma ya no son idénticas en razón de la recombinación. La meiosis 2 separa las cromátidas produciendo 2 células hijas, cada una con 23 cromosomas haploide, y cada cromosoma tiene solamente una cromátida. Profase 2. Profase temprana 2. Comienza a desaparecer la envoltura nuclear y el nucleolo. Profase tardía 2. Los cromosomas continúan acortándose y engrosándose. Metafase 2. Las fibras del huso se unen a los centrómeros de los cromosomas. Anafase 2. Las cromátidas se separan de sus centrómeros y un grupo de cromosomas se desplaza hacia cada polo. Telofase 2. En la telofase 2 hay un miembro de cada par homólogo en cada polo. Cada uno es un cromosoma no duplicado. Se resamblan las envolturas nucleares, desaparecen